¿Alguna vez te has planteado que ciertos objetos puedan llevar consigo una maldición? Que más que simples cosas, sean portales o contenedores de ira, odio o de almas sin descanso. A lo largo de la historia, hemos escuchado voces, presenciado hechos que escapan a toda explicación. Muñecas que reciben una última expresión de odio antes de dejar atrás a sus dueños. Cajas que encierran demonios. Anillos que parecen llevar consigo la desgracia. O espejos en los que están atrapadas más que imágenes. Hoy, en Archivo Secreto vamos a adentrarnos en el mundo de los objetos malditos. Acompáñame en este viaje, pero hazlo bajo tu propia conciencia, porque lo que estás a punto de saber podría dejar de dejarte dormir en paz. Así pues, apaga la luz, ponte cómodo y descubre las historias más estremecedoras de objetos malditos, que marcaron a más de una generación. Historia 1. La muñeca maldita de Let Me Out. Comenzamos con Let Me Out, una de las muñecas más enigmáticas y aterradoras de toda Australia. Esta muñeca de madera, de más de 200 años de antigüedad, proviene de Europa del Este. Según la leyenda, estaba poseída por el alma de un niño muerto en circunstancias trágicas. La encontró en 1972 Kerry Walton, cuando regresó a Wagga Wagga, en Australia, para el funeral de un familiar. Tras aquel evento, decidió ir a dar una última vuelta en el lugar de su infancia, a la casa abandonada en la que vivió de niño. Dentro encontró una pequeña marioneta de madera, pero cuando la llevó consigo, comenzó a notar hechos muy extraños. Comenzó a llover sin explicación cuando entró en el coche. Animales como los perros o los caballos en el camino se alteraban o huían en pánico cuando la veían, como si presintieran que aquel objeto estaba vivo. Pero eso no fue lo más alarmante. La cabeza de la muñeca comenzó a mover ligeramente, sin que nadie la tocara, y en varias ocasiones Kerry afirmó que la encontró en posiciones distintas en la casa, como si estuviera deambulando cuando nadie miraba. Pronto, comenzó a tener sueños muy vívidos. En ellos veía a un niño, en un lugar frío, en plena noche, pidiendo salir, pidiendo que lo dejaran ir, que lo liberaran. Así nació el nombre Let Me Out, déjame salir. Aunque algunos creen que el objeto tiene una fuerza maligna, otros creen que es el espíritu de aquel pobre niño, atrapado en madera, sin encontrar descanso. Actualmente Let Me Out reside bajo el cuidado de Kerry, pero muchos creen que tiene voluntad propia, que puede moverla, que puede manifestarse, cuando así lo desee. Historia 2. La máscara maldita del Valle de los Reyes. En el Valle de los Reyes, en Egipto, están enterrados algunos de los más grandes faraones de la historia, pero también están sepultados con ellos, los más oscuros de sus sueños. En 1915, un arqueólogo británico encontró en el interior de una cámara secundaria una máscara funeraria de madera, más antigua que la de Tutankamón, pero con una expresión de ira en lugar de serenidad. En aquel lugar, bajo varias generaciones de piedra, encontró una máscara que, según las inscripciones, perteneció al sacerdote Neferká, acusado de brujería y magia negra en tiempos de los faraones. Se dice que el sacerdote, cuando vivía, realizó rituales prohibidos que le permitieron dejar parte de su alma en aquel objeto con el objetivo de regresar, de vencer a la muerte, cuando alguien lo tocara. Tras llevarla a El Cairo, comenzó a ocurrir lo inexplicable. La máscara aparecía en posiciones distintas en el laboratorio, como si estuviera viva, como si estuviera mirando el lugar donde se guardaba. Empleados del Museo Egipcio reportaban voces en la noche que pronunciaban en egipcio antiguo maldiciones, o que las luces parpadeaban cuando alguien se acercaba. Más de un conservador afirmó haber visto, en varias ocasiones, cómo los ojos de la máscara, que están tallados pero muertos de golpe, brillaban con luz propia, como si alguien estuviera mirando a través de ellos. De aquel descubrimiento, varias muertes rodearon al equipo de investigación. La más sonada fue la de Lord Harper Lewis, el patrocinador de la expedición, que falleció de forma súbita, sin explicación, en el hotel en El Cairo, con la máscara junto a la cama. Su rostro, según el médico, estaba contorsionado en una expresión de terror, como si hubiera visto lo que aquel sacerdote maldito llevaba consigo. Actualmente la máscara está bajo llave en el Museo Egipcio, pero están apareciendo voces de trabajadores de que en las noches más silenciosas el objeto vuelve a hablar, a murmurar en aquel idioma muerto, aquel que solo el sacerdote de la magia negra podía dominar. Historia 3.
El anillo maldito de Thaddeus Cole, Londres 1887, la época de Jack el Destripador, cuando el miedo vivía en cada callejón, cuando el crimen era moneda corriente, pero también cuando aparecieron objetos que guardaban más que simple valor, guardaban maldiciones. Thaddeus Cole era un reconocido coleccionista de lo extraño. Pasaba noches enteras en los mercados clandestinos de Whitechapel, adquiriendo artefactos raros, sin saber que aquel anillo de ónix que encontró en una subasta estaba marcado. Maldito, destinado a llevar a aquel que lo portara directamente al abismo. Se dice que el anillo perteneció a un sacerdote de la Orden de Thoth, que realizaba rituales de magia negra, invocando a criaturas más allá de toda comprensión. Tras comprar el anillo, Cole comenzó a tener sueños vividos. En ellos veía a aquel sacerdote, con una máscara de animales, rodeado de símbolos grabados en piedra y de voces que pronunciaban en latín, maldiciones de una era muy antigua. Pero lo más aterrador comenzó cuando el anillo comenzó a aparecer en el dedo de Cole, a la noche, sin que nadie se lo pusiera, como si tuviera voluntad propia. Comenzó así a dejar de aparecer en espacios sociales, a dejar de hablar, a dejar de llevar una vida normal. Finalmente, Thaddeus Cole desapareció sin dejar rastro, pero el anillo, aquel objeto maldito, volvió a aparecer en el mercado de Whitechapel en busca de una nueva alma. Se dice que aquel que lo use primero perderá el sueño, luego perderá la cordura y finalmente desaparecerá, como Cole, sin dejar más que ceniza en el lugar en el que estuvo. Historia 4. El espejo de Castleville. En lo más profundo de Castleville, en el oeste de Francia, se alza una mansión en ruinas, abandonada, pero no sin dejar atrás una leyenda, una maldición, que vivirá tanto como aquel espejo, aquel objeto maldito que cuelga en el vestíbulo principal. El espejo de Castleville tiene más de 400 años, forjado en madera de roble, con cristal de mercurio. Aquel cristal estaba destinado, según las historias locales, a reflejar más que el rostro de aquel que se contemplara en él. Se dice que el espejo tiene conciencia, que absorbe el alma de aquel que fija en él la mirada, mostrando primero imágenes de sueños, luego de pesadillas y finalmente de hechos que están por venir, muertes, desgracias, accidentes, como si aquel espejo estuviera vivo, como si estuviera jugando con el destino de aquel que lo mira. En 1912, el último heredero de Castleville, Jean-Pierre de Castleville, comenzó a tener visiones en el espejo. Veía el incendio de la mansión, la caída de sus sirvientes y el descenso de toda la familia en la más profunda de las ruinas. Intentó deshacerse de aquel objeto, pero cada noche aparecía nuevamente en el lugar de honor, sin que nadie lo moviera. En el año 1914, cuando comenzó la Gran Guerra, Jean-Pierre enloqueció, presenciando en aquel espejo, sin dejar de mirarlo, cómo cada uno de sus hermanos, de sus primos, de toda la familia, iban falleciendo en el frente, en accidentes o en hechos más oscuros, sin dejar más que ceniza de lo que habían sido. Se dice que aquel espejo estaba maldito, que aquel cristal guardaba el alma de una bruja, ejecutada en el lugar en 1609, una bruja que prometió en el patíbulo que regresaría para llevar consigo a toda la estirpe de Castleville. Hoy, aquel espejo continúa colgando en el vestíbulo de la mansión, sin que nadie pueda moverlo, sin que nadie pueda dejar de mirarle. Aquel que fija sus ojos en el cristal, descubre, en el reflejo, el destino de aquel que más ama. Historia 5. La Ruta Maldita 13. En lo más profundo de los Apalaches, en el oeste de Virginia, existe una carretera secundaria, conocida como la Ruta 13, pero no es cualquier camino, sino la Ruta Maldita. Esta franja de asfalto tiene más de 100 años. Nació como una simple ruta comercial, pero a lo largo de las generaciones comenzó a aparecer en las noticias, en las historias de los viajeros, en los sueños de los conductores, como el lugar donde ocurren hechos inexplicables. Accidentes sin explicación, animales muertos apareciendo en mitad de la carretera, vehículos que dejan de funcionar justo en el punto más aislado, voces en la radio que parecen venir de otro mundo, y figuras que atraviesan el camino, pero cuando el coche se acerca, desaparecen. Hay una leyenda urbana que dice que en 1952 un autobús escolar con más de 30 niños se precipitó en aquel lugar, sin dejar sobrevivientes. El conductor,
En un acto de desesperada culpa, decidió dar la vida junto con ellos. Desde entonces, en las noches sin luna, cuando la niebla se vuelve más densa, algunos creen que aquel autobús vuelve a aparecer, sin luz, sin conductor, pero lleno de voces, de sueños muertos, de almas sin lugar, que están en busca de alguien que pueda llevarlos de regreso. Pero aquel que se detenga, aquel que abra la puerta, permanecerá en la ruta maldita para siempre. Relatos de viajeros muestran mensajes en el parabrisas, como ayúdanos o no pares. Algunos reciben llamadas en plena noche, voces de niños, pidiendo que regresen, que no los dejen atrás. Este lugar, más que una simple carretera, es un corredor entre mundos, un lugar en el que lo vivo y lo muerto están muy cerca, en el que el pasado puede encontrar a aquel que cree haber dejado atrás. Así hemos llegado al final de este viaje, a la última estación de lo inexplicable. La ruta maldita, el área 404, el hospital de Ravenshade, lugares en los que el mundo deja de funcionar según lo que conocemos, y en los que lo vivo y lo muerto están más cerca que en cualquier otro lugar. Pero, antes de irte, déjanos en comentarios. ¿Qué historia te estremeció más? ¿Has vivido algo así en carne propia? ¿O alguien que conozcas? Dale like a este video si te gusta que exploremos lo más aterrador de lo inexplicable. Suscríbete para que no te pierdas nuevos casos como estos. Activa la campana de notificaciones, porque lo que viviremos en el próximo video podría dejarte sin dormir.